El campo eléctrico y su intensidad. La fuerza eléctrica es una fuerza a distancia. Significa que no es necesario que los objetos tengan contacto entre sí. Es como la fuerza de gravedad. Pero esta siempre tiene una fuerza de atracción. Y la fuerza eléctrica puede ser de atracción o de repulsión, dependiendo de la naturaleza de las cargas. De hecho, la ley de Coulomb y la ley de gravitación universal de Newton son interpretadas como fuerzas a distancia. De hecho, podemos definir el campo eléctrico como el medio material que rodea a los cuerpos cargados y hace posible su interacción con otros cuerpos cargados. Los cuerpos cargados no interaccionan o se comunican a distancia, sino lo hacen mediante sus campos eléctricos. Es muy similar al campo magnético que tiene alrededor un imán. Si tú colocas un objeto metálico cerca de un imán, este va a ser atraído por el imán. Conforme lo vas alejando, la influencia que ejerce el imán sobre este objeto es menor. Llega un momento en que ya no lo puede atraer. Está fuera de su alcance, está fuera de su área magnética, está fuera de su campo magnético. Se dice metafóricamente hablando que las líneas de campo salen de los cuerpos cargados positivamente y entran en los cuerpos cargados negativamente. Cuando se trata de un campo eléctrico creado por un solo cuerpo cargado, el patrón de las líneas de campo es sencillo, como puedes apreciar en esta figura. Cuando el campo eléctrico se debe a dos o más cuerpos cargados, el patrón de las líneas de campo se complica bastante. Los dos casos más sencillos son el campo de dos cuerpos de cargas opuestas y el de dos cuerpos de cargas iguales, como lo puedes apreciar en esta fotografía. Nuestro planeta Tierra no solo posee un campo magnético, sino también un campo eléctrico. Ese campo se presenta en todas partes del mundo los días en que el cielo no está nublado. Por eso se le podría llamar el campo eléctrico del cielo azul. Las líneas de campo son perpendiculares a la superficie terrestre y están dirigidas hacia abajo. Eso quiere decir que la superficie de la Tierra, cuando se encuentra cubierta por un cielo azul, está cargada negativamente y por lo tanto tiene un exceso de electrones. Veamos ahora esta animación para ver cómo se comporta una carga de prueba que se acerca a una carga positiva y una carga negativa. Como aquí lo puedes apreciar, tenemos una carga positiva. Se le va acercando la carga de prueba, que también es positiva, y observa la fuerza que se genera. El vector fuerza se está indicando con una flecha en la carga de prueba. Aquí puedes apreciar la misma carga de prueba positiva, pero ahora en las proximidades de una carga negativa y una carga positiva. Y aquí te muestro dos cargas positivas y una carga positiva de prueba. Este sería el campo magnético que se pudiera observar en las cargas de prueba. En cualquier lugar, en las proximidades de una carga eléctrica, una pequeña carga de prueba experimenta una fuerza. Y aunque Faraday solo lo imaginó, el campo también se puede expresar matemáticamente. Una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 Coulomb recibe una fuerza horizontal hacia la derecha de 2 por 10 a la menos 4 Newton. ¿Cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba? Los datos que tenemos son los siguientes entonces. La carga de prueba, 3 por 10 a la menos 7 Coulomb. Sabemos que hay una fuerza de 2 por 10 a la menos 4 Newton. Nos pide la intensidad del campo eléctrico. Y tenemos la fórmula. La intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga. Vamos a aplicar así como está la fórmula. Y entonces, la fuerza del campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico va a ser igual a la fuerza, que serían 2 por 10 a la menos 4 Newton, entre la carga, 3 por 10 a la menos 7 Coulomb. Usamos nuestra calculadora para obtener el resultado final. Y tendríamos 2 exponente menos 4 entre 3 exponente menos 7. Y esto es igual a 666.66. Y las unidades
Aquí tenemos Newton y aquí tenemos Coulomb. Entonces son Newton sobre Coulomb. Estas serían las unidades para el campo eléctrico. Y con eso concluimos. Una carga de prueba de 2 microcoulomb se sitúa en un punto en el que la intensidad del campo eléctrico tiene una magnitud de 5 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que actúa sobre ella? Tenemos los datos de este problema. Tenemos que la carga de prueba es igual a 2 microcoulomb. Aquí vamos a pasarlo al sistema internacional, que serían 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la intensidad del campo, que viene siendo 5 por 10 a la 2 newton sobre coulomb. La fuerza es la que nos están pidiendo. La fórmula para calcular la intensidad del campo eléctrico es igual a fuerza entre carga. Pero en este caso aquí nos piden fuerza. Entonces vamos a emplear el triángulo mágico que ya hemos trabajado para hacer los despejes correspondientes. Si tienes problemas en los prefijos que estamos utilizando y cómo pasarlos al sistema internacional y en despejes, aquí te dejo los enlaces para que aprendas los prefijos y a despejar y a utilizar el triángulo mágico. Igual para que sepas usar la calculadora. Bien, vamos a continuar entonces. Nos piden la fuerza. Y entonces la fórmula sería: fuerza es igual a la intensidad del campo por la carga. Y entonces fuerza va a ser igual a 5 por 10 a la 2. 5 por 10 a la 2 newton sobre coulomb por la carga. La carga 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 coulomb. Para darnos un total, hagamos uso de la calculadora para calcular esta parte. Y nos da 5 exponente 2 por 2 exponente menos 6. Y nos da 1 por 10 a la menos 3 newton. ¿Sí? Aquí cuando hablo exponente es porque en la calculadora tienes que apretar esta tecla. O la tecla que dice por 10 a la x. A esto me refiero cuando digo 5 exponente 2 o 2 exponente menos 6. Porque si aplicas literalmente por 10 en la calculadora, los resultados no te van a dar. Entonces aprende a usar estas teclas. Aquí en el enlace te explico cómo usar la calculadora y estas teclas de la calculadora. Entonces 1 por 10 a la menos 3 para finalizar nuestro problema. Determinar la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en un punto donde se coloca una carga de prueba de 7 microcoulomb, la cual recibe una fuerza eléctrica vertical hacia arriba, cuya magnitud es de 5 por 10 a la menos 3 newton. Para este problema tenemos la siguiente información entonces. Nos piden calcular la intensidad del campo eléctrico, pero sabemos que la carga es de 7 microcoulomb y la fuerza es de 5 por 10 a la menos 3 newton. La fórmula sigue siendo la misma. Intensidad del campo es igual a fuerza entre carga. Vamos a pasar esta parte al sistema internacional para no tener dificultad. 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Ya tenemos el sistema internacional, aplicamos la fórmula como está. Intensidad del campo va a ser igual a la fuerza, 5 por 10 a la menos 3 newton sobre la carga, 7 por 10 a la menos 6. 7 por 10 a la menos 6 coulomb. Para darnos un total, entonces, y colocamos 5 con exponente menos 3 entre 7 exponente menos 6. Para darnos un total de 714.28 newton sobre coulomb. Y con eso terminamos nuestro problema. Calcular la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a una distancia de 50 centímetros de una carga de 4 microcoulomb. La información que tenemos del problema requerimos calcular la intensidad del campo, pero la carga se encuentra a una distancia de 50 centímetros y la carga es de 4 por 10 a la menos 6 coulomb.
Tenemos nuestra constante de proporcionalidad, que ya lo hemos trabajado, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Nuestra fórmula ahora es la siguiente. Intensidad del campo va a ser igual a la constante de proporcionalidad, que ya conocemos, por la carga entre la distancia, pero al cuadrado. Una vez más, vamos a verificar que nuestros datos estén en el sistema internacional. Y lo único que nos falta aquí sería convertir los centímetros a metros. Vamos a hacerlo. 50 centímetros va a ser igual a 0.5 metros. Y vamos a aplicar la fórmula así como está. Intensidad del campo va a ser igual a nuestra constante, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Todo esto por la carga que ya tenemos, 4 por 10 a la 6. 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Todo entre la distancia, pero al cuadrado. 0.5 metros al cuadrado. Ocupando la calculadora nuevamente, y tenemos 9 exponente a la 9 por 4 exponente menos 6, igual, y nos da 36.000 de esta parte. Entre, abres un paréntesis para esta parte de aquí, y le pones 0.5 al cuadrado, cierras el paréntesis, igual, para darnos un total de 144.000 newton sobre coulomb. Para terminar así con nuestro problema. Para las unidades tenemos lo siguiente. Aquí metro con metro, o metro por metro, me va a dar metro al cuadrado. Este metro cuadrado se elimina con este metro cuadrado. Este coulomb se va a eliminar con un coulomb de aquí. Y entonces ya nada más me queda newton sobre coulomb. La intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 3 microcoulomb en un punto determinado tiene una magnitud de 6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. ¿A qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? Para este problema tenemos la siguiente información. La carga 3 por 10 a la menos 6 coulomb, la intensidad del campo 6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb, nuestra constante de proporcionalidad que ya les tenemos, y nos piden calcular la distancia. Nuestra fórmula sigue siendo la misma. Nada más vamos a despejar la distancia, en este caso R. Entonces, por lo tanto, tenemos la intensidad del campo por la distancia al cuadrado va a ser igual a la carga por la constante de proporcionalidad. Y entonces tenemos ahora que R al cuadrado va a ser igual a K por Q entre la intensidad del campo. Y entonces la distancia va a ser la raíz de K por Q sobre E. Si tienes problemas en los despejes, te dejo el enlace para que aprendas a despejar fórmulas. Entonces, aplicamos la fórmula. R va a ser igual a la raíz de la constante, que ya tenemos aquí, 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Todo esto por la carga, 3 por 10 a la menos 6 coulomb sobre la intensidad del campo, 6 por 10 a la 6, 6 por 10 a la 6 newton sobre coulomb. Haciendo uso de nuestra calculadora, tenemos nuestra constante, que son 9 exponente a la 9 por 3 exponente menos 6, y nos da 27.000 entre 6 exponente a la 6 para darnos 4.5 por 10 a la menos 3, y le sacamos la raíz, y entonces nos va a dar 0.067 metros. Si quieres pasarlo a centímetros, nada más recorres el punto 2 unidades hacia la derecha para obtener 6.7 centímetros. A esa distancia se encuentra la carga. Calcular la carga eléctrica de la Tierra, de nuestro planeta Tierra. La Tierra tiene un campo eléctrico también como los demás materiales, y este campo está dirigido hacia el centro de la Tierra. Inferimos entonces que el planeta Tierra
está cargado negativamente. Sabemos que su campo eléctrico oscila entre 100 y 150 newtons sobre coulomb. Aquí vamos a utilizar 100. El radio de la Tierra tiene 6.37 por 10 a la 6 metros. Nuestro constante de proporcionalidad ya la sabemos, ya la conocemos. Y nos pide calcular la carga eléctrica. Bien, vamos a utilizar la misma fórmula, pero tenemos que despejar Q para calcular entonces así la carga eléctrica. Entonces, por lo tanto, E por R al cuadrado va a ser igual a K por Q. Y entonces, esta K que está multiplicando la pasamos dividiendo. Y entonces obtenemos Q. Esa sería nuestra fórmula para calcular la carga eléctrica. Y obtenemos entonces la intensidad del campo, que son 100 newtons sobre coulomb, por la distancia, en este caso el radio de la Tierra, que son 6.37, por 10 a la 6 metros, pero en este caso al cuadrado, entre la constante de proporcionalidad, que son 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Haciendo uso de nuestra calculadora, tendríamos 6.37 exponente a la 6 y todo esto al cuadrado. Y nos da 4.05 por 10 a la 13 por 100 igual 4.05 por 10 a la 15 entre 9 exponente a la 9 para darnos un total $450,854.44 coulomb. Esta sería la carga eléctrica de nuestro planeta Tierra. A primera vista nos parecería una carga demasiado grande, pero ten en cuenta que la superficie de la Tierra también es muy grande. Si dividimos esta cantidad de carga entre la superficie terrestre, nos daría aproximadamente un nanocoulomb por cada metro cuadrado. Muy poquita carga por cada metro cuadrado.